Les saludamos del canal Sentidos Cristianos. Tenemos un tema importantísimo de la palabra de Dios. El tema es: serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. En este versículo vamos a aprender que las personas escogidas por Dios para realizar su obra tienen que ser nacidos de nuevo, cambiados, transformados su interior, para cumplir el propósito de Dios al cual han sido llamados. Acá en este versículo de 1 Samuel 10:6 está hablando Jehová a través de este profeta Samuel al rey Saúl. Lo había ungido ya Samuel y le dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre él con poder y va a profetizar con ellos y será mudado en otro hombre. En ese tiempo del antiguo pacto, en el tiempo de la ley, podemos ver en la palabra de Dios que el Espíritu Santo solamente estaba sobre los sacerdotes y también los profetas y los reyes. Pero en este tiempo, el mejor tiempo, el Espíritu Santo mora dentro de cada persona que es nacido de nuevo. Y aquí Samuel está profetizando que el Espíritu de Dios vendrá sobre él y será mudado. ¿Qué cosa quiere decir mudado? Cambiado, transformado su interior. Porque en 1 Samuel 10:9 dice: y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces podemos ver que Dios, a través del Espíritu Santo, cambió su corazón de este hombre Saúl, preparándolo para que pueda funcionar en este ministerio, siendo el primer rey de Israel. Porque dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y también del corazón, dice, nuestra boca habla lo que hay en tu corazón, el interior. Y Dios siempre transforma el interior de la persona para el ministerio o para el don al cual ha sido llamado. Pero podemos ver que este rey Saúl empezó en forma sumisa y obediente a lo que Dios mandaba a través de este profeta Samuel. Pero luego él cambió de parecer. Comenzó a ser orgulloso y no escuchaba la voz de Dios. Entonces poco a poco fue cayendo en el orgullo. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 14:11 que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces nosotros, como cristianos, como nacidos de nuevo, y cuando Dios, que nos ha llamado para cumplir una función específica en el ministerio al cual hemos sido llamados, siempre tenemos que tener presente, tenemos que tener cuidado, ser mansos, ser humildes delante de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, para que Dios pueda manifestarse a través de nosotros al mundo, porque nosotros somos solamente canales de bendición al mundo. Gloria a Dios. Miremos en la palabra de Dios los muchos hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo para cumplir una función específica. Y vamos a ir a Samuel, 1 Samuel 16:13, donde podemos ver que el profeta Samuel unge a David, el segundo rey de Israel. Dice: delante de sus hermanos. Y cuando él lo unge con el aceite, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Este hombre falló también, pero lo importante de este rey David, que él se reconcilió con Dios, se humilló delante de Dios.
y él vivió una vida plena hasta el final en Cristo Jesús. Y podemos ver también que él escribió salmos, y cuando nosotros leemos salmos, podemos ver cuando él hace sus oraciones, sus alabanzas al Señor. Y en Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Seguimos entonces, estamos hablando sobre la transformación interior que Dios hace al hombre para cumplir su misión. Vamos a ir a Hechos 2:14. En Hechos 2:14 nos habla del apóstol Pedro, que también fue transformado. Sabemos que el apóstol Pedro fue discípulo de Jesús. Dice la palabra que Jesús estuvo enseñándole, ministrando a este discípulo Pedro. Pero el Espíritu Santo todavía no estaba en él. Y por eso falló. Porque en la palabra podemos ver que él se acobardó y negó a Jesús 3 veces. Pero lo importante de este hombre que se arrepintió. Y cuando Jesús dijo antes de ascender al cielo que tenían que estar reunidos en el aposento alto, porque iba a mandar al Espíritu Santo, al fiel consolador, para guiarlos a toda verdad. Y podemos ver que estaban, dicen, en el aposento alto, y hubo como un estruendo, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la gente comenzaba a murmurar una cosa y otra cosa. Entonces podemos ver, dice la palabra, que este discípulo, Pedro, se levantó delante de todos y comenzó a ministrar la palabra poderosamente, lleno de la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ese día fueron agregados más de 3,000 hombres a la iglesia. Entonces podemos ver la transformación que Dios hace para que el hombre o la mujer comience a servir al Señor plenamente a través de su espíritu, la llenura del Espíritu Santo. También en Hechos 9:1 podemos ver a Saulo de Tarso. Nos dice la palabra en Hechos 9:1 que Saulo, dice, estaba respirando aún amenazas de muerte en contra de los discípulos del Señor. Y vino al sacerdote para pedir cartas en el asunto para que él tenga la autoridad, ir a Damasco y coger a todos los discípulos de Jesús, a los seguidores, y llevarlos a la cárcel. Este hombre era un hombre preparado en leyes, dice, a los pies del gran maestro Gamaliel. Pero era un hombre que él pensaba en sí mismo hacer la justicia. Era un hombre radical. Era un hombre fanático, porque dice que cuando Esteban murió, él estaba allí junto, dice, agarrando la ropa de las personas que lo estaban apedreando. Quiere decir, estaba consintiendo en la muerte de Esteban, porque su corazón era un corazón oscurecido por el pecado, por la soberbia, por la altivez, creyéndose que lo sabía todo, pero no sabía nada. Solamente tenía un conocimiento intelectual. Pero las cosas de Dios no solamente es conocimiento, sino es el poder del Espíritu Santo operando en sus hijos para ministrar y dar la palabra, porque dice la palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces la palabra de Dios va a cumplir su función en la persona, en ese corazón endurecido por el pecado. Va a penetrar hasta lo más profundo. Gloria al Señor. Y va a ser transformado esa persona. Pero podemos ver, dice la palabra, cuando él estaba yendo por el camino, Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque no conocía al Señor. No había tenido una experiencia personal con Dios, porque un hombre transformado tiene en su corazón esa transformación, ese gozo, esa alegría
gloria a Dios, y puede saber y conocer quién es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces él temblando, dice, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se le dirá qué debes hacer. Entonces podemos ver a este hombre, un Saulo antes, un hombre que perseguidor de la iglesia, orgulloso, que creía que lo sabía todo, que estaba en la verdad. Y cuando tiene un encuentro personal con Jesús, podemos ver cuando él cayó y se levantó, fue transformado su corazón, gloria a Dios, porque ahora él sabía, porque le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a los hombres, a los discípulos, sino a Jesús. Y nadie puede perseguir a Jesús, gloria a Dios, porque él no tenía conocimiento de la verdad. Y cuando él se levantó con un corazón transformado, gloria a Dios, porque él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios, porque Dios nos ha salvado. ¿Para qué? Para cumplir un plan, un propósito en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y más adelante podemos ver en el verso 12, dice que él quedó ciego, el verso 13, y Ananías le respondió, Señor, porque Jesús le habla a Ananías y le dice, anda a la calle derecha y ahí vas a encontrar a Saulo y pone las manos para que sea él restaurado la vista. Pero le dice, Señor, este es un hombre perseguidor de tu iglesia. Y acá lo importante, lo lindo y hermoso, el verso 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Entonces podemos ver que Pedro, Saulo, gloria a Dios, Saúl, David, todos esos hombres fueron transformados, el hombre interior, su corazón, para que pueda cumplir el propósito de Dios en el lugar que ha sido llamado. Gloria al Señor. Seguimos entonces con la palabra de Dios y podemos ver también 2 Corintios 5:17, donde dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno está en Cristo, por la palabra sabemos que el Espíritu de Dios transforma el corazón del hombre. Gloria a Dios. Donde había tinieblas, llega la luz. Y donde estaba el Satanás, el rey de esa vida, que estaba matando, robando y destruyendo, y viene el Espíritu Santo, gloria a Dios, es transformado ese hombre interior en un nuevo hombre. Y las cosas pasadas no cuentan para Dios. Desde ese momento tenemos una nueva historia en Cristo Jesús. La palabra también nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, cuando estábamos sin Dios, sin esperanza. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Podemos ver también en Efesios 4:23, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando uno es nueva criatura, Dios trata con el espíritu, pero nosotros como creyentes nacidos de nuevo, tenemos la obligación delante de Dios de renovar cada vez nuestra mente con la palabra de Dios. Y Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en la versión Dios habla hoy, dice, revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios
y que se distingue de una vida recta y pura. Gloria al Señor. También podemos ver en el libro de Marcos 5, cuando Jesús dice que bajó de la barca y dice que corrió delante de él un hombre que estaba endemoniado, lleno de espíritus inmundos, que vivía en los sepulcros. Y dice que él en la noche gritaba alaridos, dice, y se hacía daño porque se cortaba su cuerpo con algunas piedras punzantes. Estaba lleno de demonios. Pero ¿qué dice? Dice que este hombre le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero podemos ver que el hombre no estaba en su sano juicio cabal, sino era el espíritu inmundo que estaba hablando a través de su boca de este hombre. Y Jesús le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero era una legión que este hombre tenía, más de 2000 demonios. Y dice que le rogaba para que estos demonios se vayan a unos cerdos. Y Dios le dio permiso y se fueron estos demonios. Y este hombre, dice, quedó completamente libre. Y aquí en el verso 15 podemos ver, vienen a Jesús, dice, estos hombres que estaban alrededor de ese lugar. Y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. También podemos ver a este hombre endemoniado, un antes, que él se había apartado de su familia, se había apartado de la sociedad, porque su mente estaba completamente dominada por demonios. Y dice que él vivía en los sepulcros. Era un hombre que no tenía esperanza de vida, no tenía un futuro proveedor en Cristo. Pero cuando vino la luz, cuando vino el poder de Dios a través de Jesús, Él transformó, primero echó fuera esos demonios que estaban poseyendo y destruyendo a este hombre. Y dice la palabra que Él fue transformado porque salieron esos espíritus inmundos que estaban destruyendo a este hombre. Podemos ver también en la palabra de Dios que quizás tú estés en adicciones, como el alcoholismo, la droga, o muchas adicciones negativas que destruyen al hombre, y cada vez se comienzan a hundir en ese fango de pecado. Pero la persona que mira a Jesús, que mira la cruz, solamente la cruz es la salvación para esta persona. Está al alcance de tu boca. Habla en el lugar que te encuentres y pide de tu corazón, porque hay dos clases de pedir a Dios. Una de corazón y otra superficialmente. Dios siempre ve tu corazón, gloria a Dios. Entonces, cuando tú vas a decirle con todo tu corazón, pedir ayuda al Señor, Él va a venir y va a transformar lo interior. Va a salir esos demonios que están dentro de ti. Y vas a ser libre, porque en Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad es la palabra de Dios. Y nosotros, cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios, podemos detectar toda mentira del diablo y podemos vivir libremente con una vida recta y agradable al Señor. Este ha sido el tema de hoy, en este programa Sentidos Cristianos.